Hola a todos y bienvenidos, amantes del salseo turco, a un nuevo vídeo AQU en nuestro canal. Espero que tu copyright n teniendo un dua fan tuístico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, un secreto que finalmente ha salido a la luz. Hablamos de la bomba turca Mert habla y Afra calla. La tensión superíndice 3n se palpa en el ambiente, las redes sociales n que arden y nosotros estamos AQU para desentrar más menos cada detalle, para analizar cada movimiento y sobre todo, para intentar entender copyright pasando realmente entre estos dos talentos que tanto admiramos. Asu que prepu rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. AQU encontraru las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis exhaustivos, chismes jugosos y mucho mur asu que no se lo pierdan y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos al grano. El nombre de Mert Ramazan Demir, ese actor que nos ha robado el corazón superíndice 3n con su talento y carisma, y Afra Sarau Parrafoğlu, la actriz de belleza inigualable y talento arrollador, han estado unidos, entrelazados, en el centro de un huracán medio tico que parece no tener fin. Durante mucho tiempo se les ha vinculado sentimentalmente alimentando rumores y especulaciones que han mantenido a los fanáticos en vilo. Su química en pantalla es innegable, sus miradas superíndice 3 cómplices fuera de ella avivaban a UNMU, la llama de la esperanza para aquellos que anhelaban verlos juntos en la vida real. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja que la ficción superíndice 3n. Durante meses ambos guardaron silencio, dejando que los rumores corrieran como pu superíndice 3 lbora, sin confirmar ni desmentir nada. Una estrategia que sin duda generó superíndice 3 a UNMU, espectación superíndice 3n. Afra, en particular, se mantuvo ermu copyright tica, fiel a su estilo reservado y discreto. Cada pregunta sobre su vida personal era respondida con evasivas elegantes, con sonrisas enigmáticas que dejaban dudas que certezas. Su silencio era ensordecedor, un muro impenetrable que protegía su intimidad. Pero todo cambió superíndice 3 hace poco. De manera sorpresiva e inesperada, Mert Ramazan Demir decidió superíndice 3 romper el silencio. En una entrevista concedida a un reconocido medio de comunicación superíndice 3n turco, el actor habló superíndice 3 abiertamente sobre su relación superíndice 3n con Afra, confirmando lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevo a afirmar con certeza. Mert admitió superíndice 3 que con diéresis copyright L y Afra estuvieron juntos. La bomba explotó superíndice 3. Las redes sociales colapsaron, los titulares inundaron los portales de noticias y los programas de televisión superíndice 3n no hablaban de otra cosa. Por fin, teníamos una confirmación superíndice 3n oficial. Pero la historia no terminaba aún. Lo sorprendente de la declaración superíndice 3n de Mert fue que también copyright n reveló superíndice 3 que la relación superíndice 3n había terminado. Asu como lo oyen. Después copyright de meses de especulaciones, de más menos y esperanzas, la historia de amor entre Mert y Afra llegó superíndice 3 a su fin. ¿Pero copyright fue lo que pasó superíndice 3? ¿Por copyright terminaron? Mert no entró superíndice 3 en detalles escabrosos, no dio nombres ni más menos a los superíndice 3 culpables. Simplemente se limitó superíndice 3 a decir que a pesar del cariu más menos y la admiración superíndice 3n mutua, ambos llegaron a la conclusión superíndice 3n de que sus caminos debían separarse. Una decisión superíndice 3n difícil, dolorosa, pero necesaria para ambos. En sus palabras, la relación superíndice 3n había evolucionado hacia una amistad profunda y respetuosa, pero el romance, la chispa inicial, se había desvanecido con el tiempo. Mencionó que las exigencias de sus carreras, los horarios extenuantes y la constante presión mediática habían contribuido a esta decisión. Sin embargo, hizo hincapié en que no había resentimientos ni dramas, solo una madura aceptación de que sus vidas debían tomar rumbos diferentes. Y AQU es donde entra en juego el silencio de Afra. Después copyright de la confesión de Mert, todos esperábamos su reacción superíndice 3n, su versión superíndice 3n de la historia. Pero una vez Afra optó superíndice 3 por el silencio. No emitió superíndice 3 ningún comunicado,
no hizo declaraciones a la prensa, no publicó Superíndice 3 nada en sus redes sociales. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, alimentó Superíndice 3 a UNMU, es la controversia. El silencio de Afra se convirtió en el tema central, eclipsando incluso la confirmación de la relación. Los fanáticos y los medios comenzaron a analizar cada uno de sus movimientos, buscando pistas en sus expresiones faciales, en sus elecciones de vestuario e incluso en sus interacciones con otros actores. ¿Por qué copyright Afra no habla? ¿Qué copyright se esconde detrás de su silencio? Hay muchas teorías al respecto. Algunos creen que Afra estuvo dolida, decepcionada por la forma en que Mert manejó Superíndice 3 la situación Superíndice 3N. Tal vez sintió que la revelación pública de la relación, y especialmente su finalización, era algo que debieron haber discutido y acordado juntos. Quizás se sintió traicionada al ver que Mert compartía detalles íntimos de su vida personal sin su consentimiento. Otros piensan que simplemente quiere proteger su privacidad y evitar alimentar a UNMU, el circo mediático. Afra siempre ha sido una persona reservada y discreta, y es comprensible que no quiera exponer su vida personal a la vorágine de la fama. Sabe que cualquier declaración que haga será diseccionada y analizada hasta la saciedad, y tal vez prefiere evitar ese escrutinio público. También copyright N hay quienes sugieren que Afra tiene una versión Superíndice 3N diferente de la historia y prefiere guardársela para sí misma. Quizás no está de acuerdo con la narrativa de Mert sobre la relación, o tal vez hay detalles importantes que él omitió. Si este es el caso, es comprensible que Afra no quiera entrar en una disputa pública, ya que eso solo serviría para prolongar la controversia y dañar aún más su imagen. La verdad es que solo Afra sabe la respuesta. Y hasta que ella decida hablar, solo podemos especular. Lo que es cierto es que su silencio es elocuente, un mensaje en sí mismo. Un mensaje que nos dice que hay cosas que prefiere mantener en la intimidad, que no todo debe ser compartido con el mundo. Su silencio es una declaración de control sobre su propia narrativa, una forma de decir que no permitirá que los medios dicten cómo se cuenta su historia. Esta situación Superíndice 3N nos plantea muchas preguntas sobre la privacidad de los famosos, sobre la presión Superíndice 3N mediática a la que están sometidos y sobre el derecho que tienen a mantener su vida personal al margen del ojo público. Mert al hablar tomó Superíndice 3 una decisión Superíndice 3N valiente, pero también copyright N arriesgada. Al revelar detalles de su relación con Afra, se expuso a críticas y juicios públicos. Sin embargo, también es posible que sintiera la necesidad de aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. Afra, al callar, ejerce su derecho a la intimidad, a proteger su corazón Superíndice 3N y sus sentimientos. En un mundo donde la privacidad es cada vez más difícil de mantener, su decisión de guardar silencio es un acto de rebeldía y autoafirmación. Nos recuerda que los famosos son seres humanos con derecho a tener una vida privada, y que no están obligados a compartir todos los detalles de su vida con el público. En definitiva, la historia de Mert y Afra es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de los altibajos del amor y de la dificultad de vivir una vida normal bajo el escrutinio constante de los medios. Una historia que nos recuerda que detrás de las portadas de revistas y los titulares sensacionalistas, hay personas con sentimientos, con su más menos y con derecho a la privacidad. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y de los fanáticos en el tratamiento de la vida personal de los famosos. Es importante recordar que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, ambos son profesionales talentosos y merecen respeto. Su trabajo habla por sí solo y no deberíamos dejar que esta situación Superíndice 3N personal opaque sus logros profesionales. Tanto Mert como Afra tienen un futuro brillante por delante y estoy seguro de que seguirán deleitándonos con su talento en la pantalla. La historia de Mert y Afra también plantea preguntas sobre las dinámicas de poder en las relaciones públicas de los famosos. ¿Es posible que Mert haya decidido hablar primero para controlar la narrativa y proteger su imagen? ¿Es posible que Afra haya optado por el silencio como una forma de protesta contra la decisión de Mert de hacer pública su relación? Estas son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero que nos invitan a reflexionar sobre las complejidades de la fama y la imagen pública. Además, esta situación nos recuerda que las relaciones de los famosos no son inmunes a los mismos problemas y desafíos que enfrentan las relaciones de las personas comunes.
Las presiones del trabajo, las diferencias de personalidad, las expectativas sociales y la dificultad de mantener la privacidad son factores que pueden afectar cualquier relación, independientemente de la fama y la fortuna. El silencio de Afra también ha generado un debate sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento. Se espera que las mujeres sean más complacientes y silenciosas que los hombres en situaciones públicas. Se les juzga con más dureza cuando expresan sus opiniones o toman decisiones que no se ajustan a las expectativas sociales. Estas son preguntas importantes que merecen una reflexión profunda y un análisis crítico. En el futuro será interesante ver cómo evoluciona la relación entre Mert y Afra, tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿Podrán mantener una amistad cordial después de su separación? ¿Seguirán trabajando juntos en proyectos futuros? ¿Cómo afectará esta experiencia a sus carreras y a su imagen pública? Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, después copyright S de este análisis exhaustivo, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos descentrado más menos a la bomba turca, hemos analizado el silencio de Afra y la confesión de Mert, y hemos reflexionado sobre la privacidad de los famosos. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar. En resumen, Mert hablu superíndice 3, confirmando la relación superíndice 3n y su fin. Afra por su parte optu superíndice 3 por el silencio, dejando mu s preguntas que respuestas. Una situación superíndice 3n que nos invita a reflexionar sobre la vida privada de los famosos y el respeto que merecen. El silencio de Afra, lejos de ser una debilidad, se ha convertido en una poderosa declaración de independencia y autoafirmación. Nos recuerda que las mujeres tienen derecho a controlar su propia narrativa y a proteger su privacidad, incluso en un mundo donde la fama y la exposición pública son la norma. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Qué copyright piensan del silencio de Afra? ¿Creen que Mert hizo bien al hablar? Du copyright genme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.